aquí. Les dejo en las manos de esta predicadora. Amén. Buenos días. Dentro de 8 días estaremos aquí reunidos, congregándonos y bueno, ya saben que hay un pastor invitado de la red para que nos sigan edificando conforme al propósito de Dios. ¿Cuántos tienen presente esa fecha? Amén. Viene el pastor Miguel. Bueno, gloria a Dios, todos esos son los beneficios que tenemos en el cuerpo. Yo titulé hoy mi enseñanza hasta que todos lleguemos. Amén, dilo conmigo, hasta que todos lleguemos. Está en Efesios y hoy vamos a estar en Efesios. Voy a hacer una predicación un poco diferente. Vamos a estar ahí y a fin de ampliar un poco más nuestro entendimiento, recibir mayor entendimiento, porque si entendemos, damos fruto. Cuando nos quedamos sin entendimiento, no hay fruto, no hay fruto. Fruto del Espíritu no hay en nosotros. Y dice la palabra que el Padre dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Así que el Padre nos eligió con propósito. Diga, el Padre me eligió con propósito. No solamente para que yo naciera de nuevo, porque ese mismo día hubiera subido al cielo. ¿Cuántos hubieran querido ese mismo día subir al cielo? Yo me hubiera ido al cielo hace como 35 años. Pero Dios nos da el tiempo aquí en la tierra, ¿para qué? Para dar fruto. Y cuando la iglesia fructifica, glorifica al Padre. Y ese propósito eterno se cumple en nosotros. Entonces, todo esto tiene sentido. Y vamos a estar en Efesios 4. Y la dinámica es que voy a leer diferentes versiones, voy a leerlas y así va a ser la predicación. Así que tenga ahí su Biblia y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Dile, Señor, ilumina mi entendimiento. Dile, yo quiero entender más el cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Dile, abre aún más mi entendimiento, ilumínalo, Señor. Dile, quiero conocerte más. Dispongo mi corazón para oír tu palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Gracias, Padre, porque hoy mi vida es edificada en Cristo, sobre la roca, Señor, en el nombre de Jesús. Es tremendo pensar que cada vez que nos exponemos a la palabra, el Señor edifica nuestra vida sobre un fundamento que es Cristo, sobre la roca que es Cristo. Nos ocupamos más de edificar finanzas. Si compramos un terreno, queremos edificar una casa, queremos que nos quede muy bien edificada. Y todo eso es lo natural, lo terrenal. Y no está mal, diga, no está mal. Pero la prioridad es que nuestra vida espiritualmente sea edificada sobre la roca que es Cristo. Y cada palabra del Señor edifica nuestra vida. ¿Cuántos quieren tener en esta vida un buen viaje? Esto es un viaje, un paso, un abrir y cerrar de ojos en la eternidad de Dios. El Señor nos da la oportunidad de nacer en esta tierra. Y esto es un viaje. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? ¿Cuántos quieren trabajar para que les vaya bien mal? Fácil, fácil. No hagamos ningún ejercicio que tenga que ver con lo espiritual. Y ya, solamente con no hacer nada, ya garantizamos que nos va a ir, no como el Señor quiere que nos vaya. Pueda que usted termine esta vida, hermano, lleno de propiedades, lleno de carros, de casas, de becas, pero eso no es terminar bien, porque eso te puede quitar el sueño. La mucha preocupación, amén.
Y bueno, titulé la enseñanza porque por guía del Espíritu Santo es muy importante. Me gusta mucho cuando el Señor en Apocalipsis se dirigió a las iglesias locales. La iglesia del Señor es una. Diga, la iglesia es una, porque no son dos, es una. Y la conforman miembros como nosotros, una iglesia local. El Señor Jesucristo se dirigió en Apocalipsis a cada iglesia y a cada iglesia le dio un mensaje específico. Para cada iglesia había algo que decirles. Pero el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Y el Espíritu le está hablando a la iglesia. Y le está hablando a su iglesia como cuerpo. Pastor que esté en línea con el Espíritu está hablando lo que el Señor le está hablando a la iglesia universal. Pastor que esté en línea, que esté orando, que esté en comunión con el Señor, maestro, evangelista, apóstol, que esté en línea con el Espíritu Santo, está enseñando lo que el Espíritu le está enseñando a la iglesia en este tiempo. Y este es un tiempo donde el Señor está llevando a la iglesia como cuerpo de Cristo a una plenitud de vida. Acuérdense que el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan como en abundancia. No solamente la vida que llega a nosotros como semilla, sino la vida que crece en nosotros y llega a ser el árbol que fructifica, que es Cristo en nosotros. Y en este tiempo el Señor está llevando a la iglesia a una plenitud de entendimiento, a una plenitud de fe, a una plenitud de vida, a una plenitud en todo, en todo. Y por el Espíritu vamos a hacer énfasis en este tiempo en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así que nos vamos a renovar en el espíritu de nuestro entendimiento, porque de por sí que la palabra rompe, acaba, arruina, deshace, quema, destruye el individualismo. Amén, el individualismo. Y porque fuimos bautizados, sumergidos en un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Así que hace 8 días comenzamos una enseñanza que vamos a trabajar. Y hace 8 días hablamos de la vida está en el cuerpo. Diga, la vida está en el cuerpo. Pero habíamos hecho una antesala meses anteriores fuerte en la vida que habíamos recibido. Y hablamos mucho de eso. Espero que su vida haya sido edificada. Hablamos de el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo? Aprendimos mucho de esto. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios. En Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora vamos a decir que la vida está en el cuerpo, y esto implica que nos renovemos aún más. Vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder, vamos de entendimiento en entendimiento. En realidad, la iglesia nunca dejará de crecer, nunca. Porque lo que está vivo, crece. Lo que no está vivo, decrece. Pero lo que tiene la vida de Dios, crece. Así que la vida plena está en el cuerpo. Diga, la vida plena está en el cuerpo. Eso aprendimos hace 15 días, cómo esa vida plena estaba en el cuerpo de Cristo. Había dicho que individualmente somos miembros, pero colectivamente somos miembros de un cuerpo. No de 2 cuerpos, no de 3 cuerpos, de un cuerpo. ¿Y cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Entonces vamos a renovar nuestra mente para pensar como cuerpo de Cristo y no como un miembro sin cuerpo. Digan, gloria a Dios. Vamos a renovarnos de tal manera que toda nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, los invada la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces individualmente somos miembros, en particular
Amén. Pero en conjunto somos el cuerpo de Cristo. Y Dios piensa de nosotros en conjunto. Dios no nos ve aisladamente. Diga, Dios no me ve aisladamente. Porque ninguno de nosotros contempla este cuerpo que es una unidad. Usted tiene un cuerpo que es una unidad. Y usted no se contempla como mano. No nos contemplamos como pies. Nosotros contemplamos todo nuestro cuerpo. El Señor tiene un cuerpo. Así que Dios no nos considera de manera individual. Nos considera como cuerpo. Y debemos vernos como Él nos ve. ¿Cómo nos ve Él? Como cuerpo. Porque Él nos ve en Cristo. Fuera de Cristo el Padre no nos ve. Es más, el Padre ve es al Hijo. Diga, el Padre ve es al Hijo. Al Hijo. Y nosotros en el Hijo, así es como el Padre nos considera. Entonces hemos de romper esa mentalidad individualista. Dice la palabra, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Yo decía la vez pasada que un solo cabello de mi cabeza tiene la vida del cuerpo. La uña más pequeña de mi cuerpo tiene la vida del cuerpo. Fuera, si yo arrancara mi uña, un cabello que yo arranque de mi cuerpo ya no tiene la vida del cuerpo, así que se va a morir. Por eso es que Dios nos bautizó, el Padre nos bautizó ¿en qué? En un cuerpo, porque ahí está la vida. Vuélvelo a decir conmigo, la vida está en el cuerpo. Así que el entendimiento que debemos recibir ahora es, cada uno de nosotros debe recibir el entendimiento de unos con otros como miembros. Mire a su hermano y diga, mírelo como unos con otros como miembros. Como miembros. Debemos comenzar a entendernos como uno con otros miembros. Uno en la iglesia y uno en Cristo, porque en realidad la iglesia es una. Todo eso habíamos hablado hace 8 días. No sé cuántos escucharon la enseñanza, los que no pudieron venir, pero esto es una secuencia, esto es un río. Es importante escuchar cada enseñanza que el Espíritu Santo nos está hablando. Y hoy vamos a hablar de algo hermoso, por eso titulé la enseñanza hasta que todos lleguemos. Dilo conmigo, hasta que todos lleguemos. Eso quiere decir que el Padre trazó para nosotros un arribar a alguna parte. Ninguno de ustedes se subiría a un avión que no sabe dónde arriba. ¿Quién diría, me subo a este avión que no tiene destino? Nadie, ¿verdad? Nadie. Así que cuando la palabra dice hasta que todos lleguemos, es hasta que todos arribemos. Y es arribar a donde el Padre ha determinado una meta que Él ha trazado para nosotros. Yo siempre he dicho que ya no, como decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, decía el apóstol Pablo. Así nosotros, la iglesia, pero no individualmente, sino la iglesia como cuerpo de Cristo tiene una meta que alcanzar, pero hay algunos que no tienen meta que alcanzar. Su meta es todo terrenal. Todo lo que usted tiene que alcanzar, para algunos, que ojalá sea ninguno de los que están aquí, si usted solamente tiene metas terrenales, no le está apuntando a nada. Si usted es un hijo de Dios, usted no le está apuntando a nada, porque usted le está apuntando a lo terrenal, y el Padre a nosotros nos dio fue visión celestial, y la visión celestial hace morir la visión terrenal. Nosotros, aunque estamos aquí en la tierra, ya no somos de la tierra, somos ciudadanos, tenemos una ciudadanía, y nuestra ciudadanía está en el cielo, y esa ciudadanía demanda visión celestial, no terrenal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios que me están mirando? Sonríanme. Así que nosotros tenemos una meta que alcanzar, pero no a nivel individual. Usted no va a llegar a ninguna parte con una mentalidad individualista.
llegamos a la meta con una mentalidad como cuerpo de Cristo. Porque miren lo que leamos Efesios 4, el versículo 13, dice la palabra, hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? Hasta que todos lleguemos. Fíjate que esa palabra todos es la iglesia como cuerpo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia como una unidad. Hasta que todos lleguemos, eso está en plural, hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? A una unidad de fe. Esto es lo que el Padre ha predeterminado para nosotros, que la iglesia universalmente el Padre mismo la está llevando a una unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento que tenía la iglesia hace 100 años no era el mismo que tiene hoy. Amén. Hay una plenitud. El Padre está llevando a la iglesia a una plenitud. Esto tiene que ver con lo que el Padre va revelando, va iluminando. Y estamos en realidad próximos a la venida del Señor. Estamos próximos a su venida. No sabemos si somos la generación que no va a morir, sino que será transformada en un abrir y cerrar de ojos. No sabemos, pero tenemos que estar preparados, sea que sí o sea que no. Así que cuando la Escritura dice hasta que todos lleguemos, esto es cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que nadie va a llegar solo. Diga, yo no voy a llegar solo. Usted no va a llegar a ninguna parte solo. Ni lo intente, hermano. Porque solo no vamos a llegar a ninguna parte. Individualmente no vamos a llegar a ninguna parte. Yo tengo familia en Cristo que ellos no se congregan porque piensan que van a llegar solos y están en el engaño más grande. Por eso es que Pablo dijo, no dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y ese congregarnos es donde la iglesia se congregue. No tiene que ver con un lugar, pero el Señor nos dio este lugar para que la iglesia se congregue, para que cuando llueve no nos caiga el agua y para que cuando haga mucho sol no nos queme. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es arribar a una unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La idea es que todos los creyentes como cuerpo de Cristo, todos nosotros como cuerpo de Cristo debemos trabajar, todos trabajando para alcanzar la madurez y la unidad que refleje la plenitud de Cristo. Pero nadie va a madurar en la casa sin congregarse. Amén. Nadie va a alcanzar una madurez ignorando los dones que Dios le dio a la iglesia, ignorando todo lo que es la iglesia como un organismo vivo, porque la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo que tiene la vida de Cristo y cada miembro en particular tiene una función que desempeñar al fin de alcanzar la meta. Cada uno de nosotros como miembros en particular está equipado con dones que Dios da. ¿Para qué? Para que funjamos en ese don, operemos en ese don y así la iglesia alcance la plenitud de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Di, yo soy importante. La mentalidad de iglesia como cuerpo de Cristo nunca le va a decir a un miembro, yo no te necesito. ¿Quién de nosotros le diría a la mano, yo no te necesito? ¿Quién de ustedes le diría, yo como que no necesito esta mano, yo como que me la voy a quitar? ¿Quién de ustedes diría, yo como que este ojo, como que no lo necesito, mejor me lo quito?
¿Cuánto hacemos nosotros en lo natural por no perder un miembro de nuestro cuerpo? Hacemos hasta lo imposible. Esas personas que han perdido una pierna, que han perdido un ojo, que han perdido las manos. ¿Cuántos de ustedes harían por no perder los riñones? ¿Cuántos cuidan sus riñones para no perderlos? Fíjate que nosotros pensamos en función del cuerpo como una unidad. Así que ninguno de nosotros diría, si este dedo se me enferma, mi cuerpo va a trabajar, todo mi cuerpo va a trabajar para que este dedo sane. Pero yo no voy a decir, ay no lo soporto, me lo voy a quitar. Y nosotros sí decimos de otros miembros, no lo soporto. Uy, es que no lo soporto. Estamos mutilando el cuerpo de Cristo. Esto está hablando espiritualmente. Cuando no soportamos a un miembro del cuerpo de Cristo, por eso la palabra dice, ahí mismo en Efesios, dice soportándonos unos a otros, ¿cómo? En amor. Y a veces no soportamos un miembro de ese cuerpo. Pero ¿quién de nosotros dice que no soporta su dedo, que no soporta sus ojos? Ninguno. Ninguno. Por eso es que necesitamos renovarnos de tal manera que pensemos que todos nuestros pensamientos sean de cuerpo, no individuales, no al individualismo. Dilo conmigo, no al individualismo. ¿Saben? En parte, cuando nosotros llegamos aquí vemos varias sillas y nos sentamos aparte. Nos sentamos aparte, lo más apartado que podamos. Pero cuando vamos alcanzando esa plenitud de entendimiento de la iglesia como cuerpo, nos queremos juntar con los hermanos, queremos compartir con ellos, amamos congregarnos. Usted no viene a la iglesia, usted se congrega. Diga, yo no vengo a la iglesia porque usted es la iglesia. Amén. Decimos, voy para la iglesia. Y todo eso ha desvirtuado mucho la iglesia como cuerpo de Cristo. En realidad nosotros no venimos a la iglesia porque estas paredes no son la iglesia. Nosotros nos congregamos. Por eso el apóstol Pablo no dijo, vayan a la iglesia. Él dijo no dejen de congregarse, porque es que la iglesia se congrega. ¿Cuántos son papás aquí, mamás, hermanos? ¿Cuántos congregan a la familia? Yo los veo a ustedes por ahí por Face, compartiendo cosas deliciosas y todos como familia. Eso es en lo natural. Eso, si la visión terrenal, en una visión terrenal un padre responsable, amoroso, no despadrado, o una madre no desmadrada, como dicen por ahí, un padre responsable, amoroso, congrega sus hijos, ¿verdad que sí? Convoca reuniones y es feliz cuando todos se reúnen. Ahora llevemos esto a lo celestial, al Padre. Por eso es que nos congregamos. Diga, por eso me congrego, porque yo soy parte de un cuerpo, porque mi mentalidad es de cuerpo y debe llegar a ser de cuerpo. ¿Qué vamos a trabajar en este tiempo? Voy a decirles, trabajamos mucho la vida del hijo a nivel individual, el crecimiento del hijo, el fruto del hijo. Ahora vamos a trasladarnos y a ir un peldaño más arriba y vamos a trabajar como cuerpo de Cristo. Y ahí vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver multiplicación. ¿Cuántos quieren ver multiplicación? Vamos a ver mayores cosas de parte de Dios, porque la palabra rompe con el individualismo y todas estas expresiones bíblicas rompen con el individualismo. Amén. Así que dilo conmigo, me voy a despojar de una mentalidad individualista, me voy a renovar en el espíritu de mi entendimiento para llegar a pensar, a sentir como cuerpo de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. La tarea es esta que tenemos los edificadores. Ahora tenemos esta tarea. Amén.
Así que vamos a ir a Efesios y vamos a comenzar a leer. Eso es lo que vamos a hacer hoy, no más, atentos a leer y en otras versiones, para entender hasta que todos lleguemos. Así que usted ya sabe que usted individualmente no va a llegar a ninguna parte. Dice la palabra en Efesios 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es mentalidad ¿de qué? De cuerpo. Diga, esto es mentalidad de cuerpo. Cuando el apóstol escribe soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿pero cómo? Diga, en amor. Diga, yo soporto en amor. Porque el amor es el fruto del Espíritu. Y cuando ese fruto, cuando la iglesia ha fructificado, cuando la palabra fructifica en nosotros, el amor de Cristo nos capacita para amar en verdad al insoportable. Al insoportable. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sido insoportables? ¿Alguna vez a usted le han dicho, no, es que a usted no lo soporta nadie? ¿Se lo han dicho? Amén, es que a usted no lo soporta nadie. Pues el amor de Dios nos capacita para soportar en amor al insoportable. Y esto es mentalidad ¿de qué? De cuerpo. Y así es como todos llegamos a donde debemos llegar, soportándonos los unos a los otros. Así es como llegamos a una unidad de fe. No hay cosa más enferma en la iglesia de Cristo cuando los miembros no se soportan los unos a los otros, porque ahí hay toda clase de contiendas, de peleas y de divisiones, y el cuerpo de Cristo no está dividido. Diga, el cuerpo de Cristo no está dividido. Nosotros no somos de nadie, somos de Él, le pertenecemos a Él. Nosotros no somos del pastor, nosotros no somos de ningún hombre, somos de Él, le pertenecemos a Él, porque Él nos bautizó en su cuerpo, nos sumergió en Él. Así que la escritura dice, esta es mentalidad de cuerpo. Usted va a salir hoy con una mente renovada, va a salir diciendo, gracias Señor, porque tú me capacitas para soportar a mis hermanos en amor, pero también para que lo soporten a usted, mi hermano. También para que lo soporten a usted. Amén. Pero en amor, esto es mentalidad de cuerpo y es renovar la mente. Luego el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Está hablando de una unidad. Nuestro cuerpo es una unidad. Yo no estoy desmembrada. Ninguno de nosotros está desmembrado. ¿Quién de ustedes no tiene una cabeza? Así está el mundo, sin cabeza y sin cuerpo. Si espiritualmente Dios nos permitiera verlos, los veríamos como Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, secos en gran manera, muertos, desmembrados. Cuando el profeta profetizó, el Señor le dijo, profetiza, hijo, profetiza a esos huesos y diles, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y dice que cuando el profeta profetizó lo que Dios le dijo, cada hueso se juntó con su hueso. Todo se juntó. Y esos que estaban secos en gran manera, desmembrados, eran huesos desmembrados. Ni siquiera estaban en un cuerpo. Como cuando uno ve un cuerpo, huesos. Dice que cuando el profeta profetizó, cada hueso se juntó con su hueso. Tremendo. Porque mire lo que es la visión de Dios. Y el Señor le dice al profeta, ¿vivirán estos huesos? Lo hace pasar por un campo, dice que estaba en derredor de un campo lleno de huesos secos, en gran manera. Y el Señor le dice, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dice, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Y el Señor le dice, profetiza.
y profetiza esos huesos, que yo les doy vida. Y dice que cuando el profeta profetizó se oyó un gran ruido, cada hueso se juntó con su hueso. Imagínese usted, imagínese usted esto en una pantalla. Busque por YouTube, hay muchas recreaciones de esto, de Ezequiel 37, búsquelo para que usted vea cómo lo recrean, cómo cada hueso se junta con su hueso. Y luego dice que le subió carne. Luego dice, pero no había espíritu en ellos. Y el profeta le dice, el Señor le dice al profeta, profetiza el espíritu. Y volvió otra vez a profetizar y vivieron. Y dice la palabra que fueron un ejército grande. Y eso, así es el cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos miembros, pero somos un cuerpo. Amén. Un cuerpo. Entonces dice la palabra aquí, habla de una unidad del espíritu. Unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y luego dice, un cuerpo. Dilo conmigo, un cuerpo. Un cuerpo. Esta es la mentalidad que nos debe gobernar. Un cuerpo. ¿Qué somos? Un cuerpo. Diga, yo soy un cuerpo. Y miembro en particular de ese cuerpo. Esto es identidad. Identidad. Un cuerpo. Dice la palabra, y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una esperanza. Diga una esperanza. Diga un cuerpo. Un espíritu. Una esperanza. Luego dice un Señor. Uno. Diga un Señor. Nadie puede servir a dos señores. La iglesia tiene un Señor. Y nosotros o servimos al uno, que es el dinero, o servimos al Señor. ¿Cuántos sirven al Señor? Un Señor. Una fe, diga una fe. Una fe, un bautismo. Ese bautismo es el de Cristo. Cuando somos, la palabra bautismo es sumergir. Sumergir. Fuimos sumergidos en un cuerpo. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y note la palabra todos. Note la palabra todos. Esa palabra es importante porque ese todos es el cuerpo de Cristo. Y así nos ve el Padre, en Él, en Él. Bueno, no voy a leer lo que sigue, pero voy a leer el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó, Él mismo dio dones a los hombres como Él quiso. Entonces un día llamó aquí al pastor Alirio y lo llamó como pastor. Usted ha visto personas que se llaman pastores y usted dice, usted como que por dentro como que dice, no me suena. ¿A usted no le ha pasado? Sí pasa. Uno lo discierne y uno dice, o uno como que algo como que no le cuadra, como que no le encaja. Porque muchos dicen yo soy pastor, pero esto es algo que Dios ¿qué? Da. Jesucristo dio los 5 dones ministeriales a la iglesia. Hay otros a los cuales se les da, pero no lo reciben. Dicen, yo pastor, ¡ja! Yo evangelista, yo lo que quiero es hacer negocios. Pues hágalos, pero cumpla con su ministerio. Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que esto es un don que se da.
y el pastor tiene la gracia de un pastor. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos la ven? ¿Cuántos dicen, este hombre es un pastor? Eso se ve, se refleja. Gloria a Dios. Así que Él dio al cuerpo de Cristo, a la iglesia, dio ¿qué? Ministerios. Y eso hace que nadie pueda decir, yo aquí en mi casa me pastoreo. Yo no necesito la iglesia. Yo no necesito ir a esa iglesia. Yo en mi casa lo hago. Pero resulta que Dios no ordenó el cuerpo así. Dios ordenó los ministerios. Miren lo que dice, ¿para qué? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el fin. Mire, tiene un fin. Tiene un fin. Los ministerios, los 5 ministerios que Cristo, cuando subió a lo alto, dice que subió, que el mismo que descendió fue el mismo que subió. Ahí usted lo puede leer. Y que cuando subió dio dones a los hombres, extendió su manto. Él es el apóstol, Cristo es el apóstol, Cristo es el profeta, Cristo es el pastor, el gran pastor de las ovejas. Cristo es el maestro, Cristo es el evangelista. Pero Él se impartió, dio de su espíritu dones a los hombres. Y tienen un fin. Así que nadie puede decir, yo aquí en mi casa voy a llegar. Porque usted en su casa no va a llegar. Si no, nos congregamos. Amén. Entonces dice, a fin, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles santos? Diga yo, a los santos. A los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted acá se edifica. Y usted se edifica porque aquí hay un don que está edificando su vida. Usted se edifica y la iglesia es edificada así. ¿Para qué? Para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aleluya. Y lo dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque nosotros debemos alcanzar una estatura. Yo creo que Martica está esperando que Sergio Alejandro alcance una estatura. ¿O lo quieres bebé, Martica? ¿Cierto que no, Martica? ¿Tú no quieres que un día voy a ver a Sergio Alejandro? Él me dice águila y como niño me estaba diciendo vamos a jugar águila, pero va a llegar el tiempo en que lo vamos a ver como un hombre adulto y ya no me va a decir águila, vamos a jugar. Pero ¿quién de nosotros no quiere que su hijo crezca? Ninguno. Así que para nosotros es el crecimiento. Lo que Dios determinó, predeterminó, es que nosotros espiritualmente alcancemos la estatura de ¿quién? Del Hijo. Por eso dice, hasta que todos lleguemos al varón perfecto. Aleluya. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Él es nuestro ícono, Él es nuestra imagen. Hasta que todos lleguemos, Él es invisible, pero lo vivimos por dentro, lo vivimos, lo experimentamos. Así es como nosotros lo vemos, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Toda la plenitud del Padre está en el Hijo y nos dio al Hijo para que nosotros crezcamos, para que el Hijo crezca en nosotros. Y si el Hijo crece en nosotros, la iglesia crece y llega arriba a una unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero solos no vamos a llegar. Tenemos que trabajar para romper con la mentalidad individualista y entender
que el cuerpo está ordenado por Dios y que Dios ordenó los pastores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles y los maestros para edificar a los santos, para que edifiquen nuestra vida. Vamos a leerlo en otras versiones. Dice la palabra: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, a los apóstoles. ¿A quién? Diga, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Ni siquiera el pastor Alirio puede decir: ay, no, Dios me dio el don de pastor, yo me quedo en mi casa. Yo me pastoreo a mí mismo, porque Dios me llamó pastor. A él se le dio un don, una capacitación que Dios le da al pastor para que edifique una iglesia. Y dice la palabra, ellos, o sea, los 5 ministerios, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Diga, esta es la obra de Dios. Es que es la obra de Dios. Para que lleve a cabo la obra de Dios. Mire lo que dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo, o sea, de prepararte a ti como miembro del cuerpo de Cristo para que tú lleves a cabo como cuerpo de Cristo lo que Dios, la asignación que Dios te dé. Tú tienes una asignación. Aprendíamos con el pastor William que el propósito es para la iglesia. Y el propósito es que todo lo que somos y hagamos lo glorifique a Él. El propósito es para la iglesia, pero cada uno de nosotros tiene una asignación. Yo no tengo la asignación del pastor Alirio. Ninguno de ustedes tiene mi asignación. Yo no tengo la asignación de ninguno de ustedes. Yo tengo mi asignación. Por eso es que yo no compito con nadie. Si Dios aquí, a mí me encanta cómo predica Claudia. Y si Claudia predica mejor que yo, gloria a Dios, yo no estoy en competencia con nadie, ni nadie está en competencia conmigo. ¿Por qué? Porque tengo identidad, porque sé cuál es mi asignación y cada una de nuestras asignaciones apuntan al propósito eterno de Dios. Imagínense cada uno de nosotros fungiendo en su asignación. ¿No glorificaría eso al Padre? ¿No le daría eso gloria al Padre? Digan amén. Esto es mentalidad de iglesia, mentalidad de cuerpo. Y dice que ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Mire cómo dice: y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará, es un proceso que continúa hasta que la iglesia sea arrebatada. Es un proceso que inició con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, comenzó ese proceso y no para hasta que la iglesia sea arrebatada. Este proceso continuará hasta que todos, otra vez todos, alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Hablamos mucho de madurar, hablamos mucho de no quedarnos como niños, ¿verdad que sí? ¿Cuántos lo recuerdan? Edificamos mucho la iglesia en alcanzar una madurez espiritual, pero esa madurez espiritual no la alcanzamos solos, la alcanzamos como cuerpo de Cristo. ¿Qué mano le maduró a usted más que la otra? ¿A quién de ustedes les hubiera gustado ver que, ay, esta mano está creciendo más que esta? ¡Qué alegría! ¿Cierto que usted lo vería como raro? Iría al médico y: doctor, ¿por qué esta mano me está creciendo más? ¿Cuántos han visto en las redes? Yo he visto personas que tienen un brazo gigante
¿Las han visto? ¿Es normal? ¿No? Fíjate que el cuerpo madura en una unidad. Por eso es que solito no, dilo conmigo, solito no. No vamos a llegar a ninguna parte solos, con una mentalidad individualista, con una mentalidad de que yo en mi casa me congrego. Uy, esto abunda tanto. Hay tanta gente literal que le dice a uno, yo en mi casa me congrego, tengo la Biblia. ¿Qué me impide orar en mi casa? Claro, usted lo debe hacer. Pero la iglesia como cuerpo de Cristo se congrega para crecer, para llegar, para alcanzar, para arribar. Todo lo que Dios ha predeterminado que la iglesia en la tierra alcance. Así que la palabra rompe con todo individualismo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dilo conmigo, yo quiero llegar como cuerpo de Cristo a la plena, como dice acá, a la plena y completa medida de Cristo. Individualmente, usted nunca va a llegar a esa plena y completa medida de Cristo. Y ese es el trabajo que el Señor hace con nosotros ahora. Por eso, en el tiempo de Dios, el Señor nos juntó con la red apostólica. Ahí hay maestros, ahí hay pastores, ahí hay evangelistas, ahí hay profetas, ahí hay pastores. Y como ellos entienden el cuerpo de Cristo, entonces vienen. Y no vienen por nuestro dinero. Diga, no vienen por mi dinero. Vienen para edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo. Porque ellos trabajan para que la iglesia llegue, arribe a esa unidad de fe, a esa unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la dinámica. Esa es la dinámica. Otra versión dice, de este modo todos llegaremos. Fíjate que dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Otra versión dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Esa es la meta a la cual debemos ¿qué? Arribar, llegar. Sigamos leyendo. A ver, aquí el versículo 13 de la Nueva Traducción Viviente me gusta mucho, porque dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Diga, yo encajo en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando usted tiene un hombro desencajado? Usted va al médico, ¿verdad? Dice, doctor, siento desencajado este manguito rotador. Y usted trabaja para que el doctor se lo ¿qué? El ortopedista, el fisioterapista se lo ¿qué? Se lo encaje. ¿Quién es el que hace que el cuerpo encaje perfectamente? Dios. Diga, yo encajo perfectamente en el cuerpo. Dígale a alguien, tú encajas perfectamente en el cuerpo. Y así es como debemos vernos. ¿Sabe que hay gente que como que no se halla en la iglesia? Que como que viene, escucha la palabra y no alcanza a decir uno amén porque ya salió de la puerta.
no encaja, no encaja. Y sale, nadie lo saluda, no saluda a nadie, y sale diciendo ya cumplí. ¿Saben que está ese miembro en religión? Pero la palabra dice que Él hace que el cuerpo encaje perfectamente. Diga, salgo con la mentalidad de que encajo perfectamente en el cuerpo de Cristo, porque soy el cuerpo de Cristo. Encajo perfectamente. Gloria a Dios. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, mire, y cada parte al cumplir su función específica. Tú tienes una función específica. La mano tiene una función específica. El pie no puede hacer la función de la mano. Los oídos no pueden hacer la función de los ojos. Cada uno tiene su función, y así en el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene su función. Y dice la palabra, y cada parte al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. O sea que tú ayudas a que yo me desarrolle. Diga, yo les ayudo a los pastores para que ellos se desarrollen. Así sea sacándole canas, hermano, al pastor. Mire, el don pastoral soporta a los hermanos en amor. Y entendemos que hay hermanos que llegan y, pastor, pero es que póngalo en línea. Pero ¿sabe qué hace el pastor? Es que es el don pastoral. Ese es el pastor. Tiene una capacitación del Señor tan maravillosa, tan grande, que hace que en realidad nos soportemos unos a otros en amor. Y dice que cada parte ayuda a que las demás se desarrollen. Dilo, yo ayudo a que las demás partes, mire a su hermano, se desarrolle. Dile, hermano, yo ayudo a que tú te desarrolles. Eso es mentalidad de cuerpo. Eso es mentalidad de cuerpo. Eso es renovar la mente. Tú encajas perfectamente en el cuerpo. Tu función hace que los miembros del cuerpo de Cristo se desarrollen. Los riñones de nuestro cuerpo trabajan para el cuerpo, no para ellos. El corazón trabaja para el cuerpo. Todos los órganos de nuestro cuerpo trabajan para el cuerpo, para que el cuerpo esté sano y para que el cuerpo crezca sano y esté saludable. Yo no me imagino a los riñones trabajando para que usted sea saludable. Y trabajan para que seamos absolutamente saludables. Pero no trabajan para ellos mismos. Diga, yo no trabajo para mí misma. Saben que a veces venimos a la iglesia con intereses personales. Y lo único que me interesa es que yo prospere. Como estoy lleno de visión terrenal, que mi visión terrenal prospere. Pero en realidad, en la visión celestial, a la óptica de Dios, yo ayudo para que los demás se desarrollen. Y dice la palabra, y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Miren lo que dice, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. El Padre quiere que su cuerpo crezca sano, no enfermo. Yo ayudo para que las demás partes del cuerpo se desarrollen y para que todo el cuerpo crezca y esté sano y lleno ¿de qué? De amor, o sea, de fruto del Espíritu. Esto es mentalidad de cuerpo.
No hay nada más maravilloso que ayudar a un hermano, suplirle su necesidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tanto piensas tú en función del cuerpo? ¿Qué tanto piensas tú únicamente en función tuya? Es la pregunta. ¿Qué tanto me invade el pensamiento en cuanto a pensar no como miembro individual, sino como miembro del cuerpo de Cristo? Tú ayudas a que la iglesia crezca. Diga, yo ayudo a que la iglesia crezca. Dios te puso para que ayudes, para que la iglesia crezca. Con todo lo que Dios te da, dilo, con todo lo que Dios me da. Con todo lo que Dios me da, yo ayudo para que la iglesia crezca. Esa es la mentalidad de cuerpo. Yo ayudo para que la iglesia crezca y esté sana y llena de amor. Qué emoción, ¿no? Dilo conmigo, yo ayudo para que la iglesia crezca y esté sana y llena de amor. Y esto es mentalidad de iglesia. Así que tú ya no vienes únicamente por ti y para tus intereses personales, sino para los intereses de Cristo. Y el interés de Cristo está en la iglesia como cuerpo de Cristo. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Dilo conmigo, tu palabra es la verdad. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios por la iglesia. Dele gracias a Dios porque formas parte de un cuerpo. Dale gracias a Dios porque tú no estás sin cabeza. Dale gracias a Dios porque ahora formas parte del cuerpo de Cristo. Dale gracias a Dios, cierra tus ojos y conforme tú hayas recibido esta enseñanza, voy a pedir que me pongan allí los hermanos que están tan atentos. Padre, gracias por tu palabra. Dile, Señor, he recibido tu palabra como lo que es, la palabra de Dios. Dile gracias, Señor, por actuar en mí, Señor. Esa palabra actúa en mí, Señor soberano. Dile gracias, Dios, por tu gracia. Que guardas tus promesas. Eres el Dios que cumples todopoderoso. tu palabra, que guías mi destino.